Bienvenidos a este espacio de Expansión en ADN 40. Soy Alberto Bello, director editorial de Expansión, y estamos aquí para hablar de un tema que preocupa a todos, nos preocupa a todos, que es el tema del Estado de Derecho, de la seguridad. Y la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó la minuta de reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional, que es un elemento más de los muchos que pues contribuyen a la mayor seguridad y a acabar con los problemas que tenemos de violencia en el país. Tenemos con nosotros para hablar de este tema a Alejandro Oppes, un analista reconocido, lo conocen todos ustedes, para hablar pues un poco de cuál es el contexto en el que se da esta decisión de creación de la Guardia Nacional, qué tanto va a servir y hacia dónde vamos. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Alberto? Un placer estar contigo. ¿Qué va a servir esta Guardia Nacional? ¿Qué opinas de Mira, esto? tengo mis dudas, pero déjame dar un poco de contexto, ¿no? A ver, 2018 fue un año peculiarmente violento. Todavía no tenemos las cifras de cierre, pero aproximadamente se van a contabilizar como 33,000 víctimas de homicidio doloso en la cuenta del secretario ejecutivo. Eso equivale como a 37,000 en la cuenta de INEGI. Eso significa que México ya tiene hoy una tasa de homicidio superior a la de Colombia, por ejemplo, y claramente superior a la de Brasil. Esta crisis de violencia y seguridad además se ha propagado en el territorio, ¿no? Ya no está concentrada en aquellos estados que tenían fenómenos añejos de delincuencia organizada, ¿no? El norte, el noroeste o la frontera, ¿no? El año pasado más de 15 entidades federativas tuvieron más de 1,000 víctimas. El campeón nacional en términos absolutos en el número de homicidios fue Guanajuato, por ejemplo. Entonces, esto es un fenómeno que hace que cada vez más compleja la atención. Yo recuerdo que hace 10 años decíamos, México no es un estado fallido. Hay varios estados del país donde se ha perdido el territorio. Estamos diciendo que eso es una cosa más... Deja de poner, entonces, yo creo que hemos tenido un triple fenómeno. Es decir, en la medida en que los grandes grupos criminales se han ido fragmentando, también los grupos emergentes han ido diversificando sus fuentes de ingresos, y eso tenía una dimensión geográfica. En la medida en que si tu negocio es el tráfico de drogas, entonces vas a orientarte naturalmente hacia frontera y zonas de producción, ¿no? Pero cuando tu negocio vuelve la extracción de rentas, ¿no? La explotación de economías locales, pues casi... Derecho de piso, secuestro... robo, etcétera. La explotación de estas economías locales, pues cualquier lugar es bueno. Y eso sí tiene una serie de implicaciones importantes de política pública, ¿no? Significa que la respuesta federal es cada vez más complicada, ¿no? En 2010, 15% de todos los homicidios se concentraban en Ciudad Juárez. Entonces había una lógica potente de concentrar esfuerzos en Ciudad Juárez, y eso le pegaba a los datos, a los números nacionales. En 2018 no hubo una sola entidad federativa que llegara al 10%. Hay una dispersión absoluta. Hay una gran dispersión. Entonces es mucho más difícil concentrar esfuerzos. Esa es un poquito, yo creo, que la motivación que lleva al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a impulsar esta Guardia Nacional, ¿no? Que es la fusión de 3 cuerpos, ¿no? Policía Militar, Policía Naval, Policía Federal, para tener más estado de fuerza a su disposición. Como que se siente incómodo nada más teniendo Policía Federal, y además pues necesita resolver este problema jurídico que resulta de la contradicción de tener a Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública sin un marco constitucional adecuado. Sí, o sea que el ejército en la calle sabemos que no se ha resuelto legalmente. Entonces yo creo que esas son las 2 motivaciones para esto. Ahora, yo tengo mis dudas que esto vaya a ser suficiente por varias razones. Estas unidades, estos batallones de Policía Militar, Policía Naval, ya están desplegados en el territorio. O sea, no son unidades nuevas. Entonces, de arranque, lo que vamos a tener es más o menos a la misma gente haciendo lo mismo en los mismos lugares, con las mismas tácticas, el mismo equipamiento, la misma doctrina, el mismo liderazgo. Entonces cambia el uniforme, ¿no? Sí, porque el liderazgo operativo sigue siendo militar. Son los mismos, ¿no? Son más o menos los mismos, ¿no? Cambiarán jefes de zona y cosas por el estilo, pero en términos generales es lo mismo. Entonces es difícil suponer que vaya a haber efectos notables de corto plazo. Ahora, pudiera haber algún efecto más importante en el mediano plazo si se cumplen estas metas de reclutamiento que han planteado para la Guardia Nacional, que hablan de hasta 50,000 elementos en 3 años. Yo creo que esas metas son difíciles de lograr por varias razones. Una es muy importante. Entre 1998 y 2018, el incremento neto del estado de fuerza de Ejército y Marina fue de 34,000 elementos.
En 10 años. En 20 años. 20 años. 20 años. Y aquí están planteando un reclutamiento de 50,000 personas en 3 años. Es decir, 1.5 veces más de lo que han hecho en los últimos 20 años, hacerlo en 3. ¿Por qué? Pues porque hay restricciones en términos de tu capacidad de reclutamiento y formación. O sea, no solo presupuestal, es física, ¿qué capacidad tienes de formar a la gente para hacerlo? Hasta física, de recursos humanos, etcétera. Digo, no, tiene sus bemoles. Añádele una cosa, que es en el proyecto que se aprueba en la Cámara de Diputados, trasladan a la Guardia Nacional al ámbito de la Secretaría de Seguridad y lo definen claramente como una instancia de seguridad pública. Ahora, en términos de la ley vigente, todos los elementos de las instancias de seguridad pública, ¿verdad?, tienen que pasar por control de confianza. Y eso pues genera un filtro al acceso, ¿no? Ahora, podrán tal vez... Un embudo, digamos. Es un embudo. Tal vez traten de modificar eso. Yo creo que hay que revisar un poco el modelo de control de confianza que tenemos, pero ciertamente en términos de la legislación vigente, pues esto dificulta... Hacer un control de confianza a 15,000 personas en un año es... Necesitas más o menos de 10 a 12 candidatos para un recluta, ¿no? Entonces, para llegar a estos 50,000 necesitarías de 500 a 600,000 candidatos. No es fácil encontrar 500 a 600,000 jóvenes con ciertas características físicas y académicas, ¿no?, que quieran los rigores de una vida militar, ¿no?, y con un sueldo pues, no particularmente generoso. Vamos a asumir que sí se logran, que estos cuellos de botella se rompen y sí logran llegar a este estado de fuerza que estiman necesario. Serían 130,000 elementos, 130, 150,000 elementos. Eso de cualquier manera nos deja con un elemento de la Guardia Nacional por cada 1,000 habitantes. No hay una métrica universalmente aceptada de cuántos policías o cuántos elementos de seguridad tienes que tener por cada 1,000 habitantes, pero digamos, el promedio de los países de Naciones Unidas o de los países que dan información a Naciones Unidas es aproximadamente de 3 por 1,000 habitantes. ¿Federales o incluyendo todas? Todo, incluyendo todo. Entonces, de cualquier manera, se van a necesitar otros 300 o 400,000 policías más. Ahora, esos están y no están, ¿no?, entre comillas, están en las policías estatales, están en las policías municipales. Entonces, el grueso de tu estado de fuerza al final del día va a ser lo estatal y municipal. Entonces, tú deberías de concentrarte en fortalecer esos nodos. Ese es el 75% de tu problema, ¿no? Y ahora están concentrados básicamente en lo que sucede a nivel federal. Entonces, yo creo que en ausencia de un esfuerzo serio de reconstruir o incluso construir cuerpos de seguridad medianamente competentes en el espacio local y estatal, no creo que el impacto de esta Guardia Nacional sea particularmente notable. Puede serlo en espacios locales muy específicos, en el combate a algunos delitos, podría ser, por ejemplo, eficaz en el combate al huachicol, pero ya, por ejemplo, atender el homicidio es una agenda en sí mismo, ¿no?, que no está siendo planteada. Todas estas ideas de pacificación le entran al problema del homicidio de manera indirecta. Mira, vamos a legalizar la amapola o vamos a detener el huachicol y eso va a reducir los incentivos para cometer violencia. Pues a lo mejor, pero eso no hace nada para, por ejemplo, mejorar la atención que hacen las procuradurías o las policías investigadoras a los homicidios que se cometen. Ya, a la investigación, seguimiento y que acabe en la cárcel alguien que ha cometido un homicidio. Según la organización Impunidad Cero, en México se quedan impunes en el sentido de que no se detiene a nadie, 87% de los homicidios. En países desarrollados se invierte, es la proporción, de 80 a 90% de los homicidios se resuelven, ¿no? Entonces, necesitamos, yo creo que si la política del gobierno es reducir homicidios, pues tendría que ir enfocando instrumentos específicos en esa dirección. No lo veo. Y de hecho, en toda esta discusión que hemos visto en estos... O sea, falta el tema de la atención a las policías locales, falta la atención a las procuradurías. A la investigación, a la procuración de justicia, a las capacidades de, por ejemplo, servicios periciales, a, por ejemplo, el fortalecimiento de las capacidades de investigación. Todo eso no está. Pongamos que eso llega en una segunda fase. Pudiera ser, ojalá lo sea. Yo creo que sería importante que hubiese un planteamiento en ese sentido. La Fiscalía General de la República ha estado notoriamente ausente en toda esta discusión.
Y mucho más el aparato de procuración de justicia de manera más amplia, ¿no? En general, lo único que se ha discutido es cómo ampliamos el catálogo de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa. Ya tenemos la experiencia que el endurecimiento de penas tiene efectos disuasivos relativamente limitados. Entonces, ojalá no nos quedemos en esta discusión. De nuevo, yo creo que más allá de los riesgos que puede implicar una Guardia Nacional que tiene además una suerte de mando bicéfalo, donde la parte administrativa está en una secretaría y la parte operativa está en otra, y el cruce de líneas de responsabilidad que puede generar eso, yo creo que tenemos que reconocer que eso la agenda no acaba ahí. Sí, eso es un tema preocupante, ¿no? Y hay un tema también que está ahí, que es un tema de agenda de esta elección era hay que sacar al ejército de la calle o hay que desmilitarizar la situación. Y por tema de derechos humanos, por tema de crear fuerzas civiles, y eso no se ha resuelto. Evidentemente, una pregunta que yo tengo siempre es por qué México es de los pocos países que no tiene una Secretaría de Defensa Civil, ¿no? Es cierto, en América Latina solo 2 países no han tenido un ministro de Defensa Civil. Uno es México y el otro es Guatemala. No está de más recordar que, comparado con el resto de América Latina, el comportamiento de los militares en México ha sido extraordinariamente institucional. No hemos tenido golpismo, había una lealtad, no ha habido una insurrección militar en México desde 1938. España ha tenido intentos de golpe de Estado más recientes. Hay otro tema que está pendiente en la agenda y es una reforma de la justicia, porque no basta con que detengan a los criminales, luego hay que juzgarlo, hay que documentar los casos y hay que investigar, pero también pasan por unos tribunales. ¿Cómo ves ese tema? Mira, en 2008 se aprobó una ambiciosa reforma del sistema de justicia penal. Había como la promesa implícita de que en la medida en que se volviera más difícil procesar a las personas en el sistema de justicia penal, eso detonaría una presión política para reformar las piezas que faltaron, que son 2 en particular. Las procuradurías, el Ministerio Público. Que ya hablamos de eso, que el Ministerio Público. El Ministerio Público y todo lo que viene alrededor del Ministerio Público y las policías. Y no sucedió. Más bien lo que se generó y se ha venido agudizando es una presión a la contrarreforma, que es decir, vamos a ponérsela más fácil al Ministerio Público, ¿no? Vamos a ampliar el catálogo de delitos que mandan a la gente a la cárcel a enfrentar su juicio. Que son pasos atrás, ¿no? Son pasos atrás, por supuesto que son pasos atrás. Pasos atrás desde el punto de vista de defensa de nuestras garantías como ciudadanos, ¿no? Y además, ese tipo de contrarreformas generan incentivos medio perversos, ¿no? Porque si la tienes fácil, o sea, si ya no es tan difícil consignar a alguien, ya no es tan difícil mandar a la cárcel a alguien, entonces la institución tiene menos incentivos para, por ejemplo, construir capacidades. De los temas que ha hablado, ¿cuál crees que es el que podría avanzar la agenda de seguridad de este país de manera más radical? Creo que donde están los puntos más flacos son en las policías municipales y en la Procuración de Justicia y en el Ministerio Público. Yo creo que es allí donde habría que invertir más recursos. México invierte muy poco en su sistema de seguridad y justicia. México invierte 0. Excluyendo defensa, que ahora va a ser muy difícil hacer la separación. Excluyendo gasto de defensa, México gasta 0.8% del PIB en su sistema en seguridad y justicia. Colombia gasta 2.2%. ¿no? Los países de la OCDE gastan como 1.5 o 1.8%. Entonces, hay un déficit financiero fiscal en el sistema que se nota en muchas de sus instituciones, ¿no? Entonces, si queremos seguridad, tenemos que estar dispuestos a pagar. Tenemos ahorita la seguridad que pagamos, déjame ponértelo así, ¿no? Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Que nos pedimos, vamos a salir una agenda muy amplia de temas para seguridad. Bueno, no tan amplia, son 3, 4 cosas, ¿no? El tema del Ministerio Público, de las policías locales, el tema de balancear el papel civil y militar, son los temas fundamentales, y un mayor presupuesto para la seguridad. Son los temas clave para resolver ese problema que tanto nos preocupa a todos. Seguiremos hablando de este tema más adelante en este programa que estamos con ustedes lunes y jueves aquí en ADN 40. Soy Alberto Bello, director editorial de Expansión. Muchísimas gracias por acompañarnos.